En la zona de evitación de nuestra galaxia se oculta una estructura que acaban de detectar. Durante décadas, esa franja del cielo fue un vacío incómodo en nuestros mapas. No porque no hubiera nada allí, sino porque el polvo y las estrellas del plano galáctico bloqueaban casi toda la luz visible. La llamada zona de evitación atraviesa el disco de la Vía Láctea como una cicatriz brillante. Desde la Tierra, mirar en esa dirección es como intentar observar un paisaje a través de una tormenta de arena. Las nubes interestelares absorben y dispersan la radiación óptica, ocultando galaxias enteras que podrían estar justo detrás. Pero la astronomía moderna no depende solo de la luz visible. Radiotelescopios y observatorios infrarrojos han comenzado a perforar ese velo. Al analizar emisiones en longitudes de onda que atraviesan el polvo, los investigadores han identificado una concentración masiva de galaxias previamente invisibles. No se trata de un simple cúmulo aislado, sino de una estructura extensa que podría estar conectada a filamentos cósmicos de gran escala. Algunos datos provienen de estudios de radio que detectan la línea de hidrógeno neutro. Otros se apoyan en cartografías infrarrojas realizadas por misiones como Wide Field Infrared Survey Explorer, capaz de observar regiones donde los telescopios ópticos fallan. Combinando estas observaciones, los astrónomos han reconstruido una región que antes era, literalmente, un punto ciego. ¿Por qué es importante? Porque la distribución de galaxias no es aleatoria. Forma parte de la red cósmica, un entramado de filamentos y vacíos que define la arquitectura del universo. Si una estructura masiva estaba escondida tras la zona de evitación, podría alterar nuestra comprensión del flujo gravitatorio local. De hecho, el movimiento de nuestra propia galaxia no es perfectamente uniforme. La Vía Láctea se desplaza influida por enormes concentraciones de masa, como el conocido Gran Atractor. Detectar nuevas agrupaciones detrás del plano galáctico ayuda a explicar pequeñas discrepancias en esas trayectorias. La estructura recién identificada parece extenderse a lo largo de cientos de millones de años luz. No es un objeto compacto, sino una región de alta densidad galáctica que había permanecido oculta por pura geometría y opacidad interestelar. Es como descubrir una ciudad entera detrás de una montaña que siempre bloqueó nuestra vista. Sin embargo, el hallazgo no fue inmediato ni sencillo. Los datos debieron filtrarse cuidadosamente para separar señales reales de ruido instrumental. El plano galáctico está saturado de fuentes brillantes y emisiones difusas. Diferenciar una galaxia distante de una estrella cercana requiere algoritmos sofisticados y confirmaciones cruzadas. Este descubrimiento también tiene implicaciones cosmológicas. Si existen más estructuras escondidas en la zona de evitación, nuestros mapas de densidad de materia podrían estar incompletos. Eso afectaría modelos sobre la expansión del universo y la distribución de materia oscura a gran escala. Lo inquietante no es que haya algo allí. Lo inquietante es que hasta hace poco no sabíamos que estaba. Durante generaciones aceptamos un vacío artificial en nuestros catálogos celestes. Ahora, ese vacío comienza a llenarse con formas, distancias y masas concretas. La zona de evitación ya no es una frontera infranqueable. Es un desafío técnico que empieza a superarse. Cada nueva observación reduce el área desconocida y revela que el universo, incluso en nuestras cercanías cósmicas, sigue guardando secretos. Tal vez lo más revelador sea esto. No descubrimos una estructura nueva porque haya aparecido, sino porque aprendimos a mirar de otra manera. Cambiamos la longitud de onda,
afinamos los instrumentos y el vacío se transformó en una red vibrante de galaxias. Y mientras los telescopios continúan explorando esa franja antes prohibida, una pregunta permanece abierta. ¿Cuántas otras estructuras colosales siguen ocultas detrás del polvo, esperando a que ajustemos, una vez más, nuestra forma de observar el cosmos? En la zona de evitación de nuestra galaxia se oculta una estructura que acaban de detectar. Durante décadas, esa franja del cielo fue un vacío incómodo en nuestros mapas. No porque no hubiera nada allí, sino porque el polvo y las estrellas del plano galáctico bloqueaban casi toda la luz visible. La llamada zona de evitación atraviesa el disco de la Vía Láctea como una cicatriz brillante. Desde la Tierra, mirar en esa dirección es como intentar observar un paisaje a través de una tormenta de arena. Las nubes interestelares absorben y dispersan la radiación óptica, ocultando galaxias enteras que podrían estar justo detrás. Pero la astronomía moderna no depende solo de la luz visible. Radiotelescopios y observatorios infrarrojos han comenzado a perforar ese velo. Al analizar emisiones en longitudes de onda que atraviesan el polvo, los investigadores han identificado una concentración masiva de galaxias previamente invisibles. No se trata de un simple cúmulo aislado, sino de una estructura extensa que podría estar conectada a filamentos cósmicos de gran escala. Algunos datos provienen de estudios de radio que detectan la línea de hidrógeno neutro. Otros se apoyan en cartografías infrarrojas realizadas por misiones como Wide Field Infrared Survey Explorer, capaz de observar regiones donde los telescopios ópticos fallan. Combinando estas observaciones, los astrónomos han reconstruido una región que antes era, literalmente, un punto ciego. ¿Por qué es importante? Porque la distribución de galaxias no es aleatoria. Forma parte de la red cósmica, un entramado de filamentos y vacíos que define la arquitectura del universo. Si una estructura masiva estaba escondida tras la zona de evitación, podría alterar nuestra comprensión del flujo gravitatorio local. De hecho, el movimiento de nuestra propia galaxia no es perfectamente uniforme. La Vía Láctea se desplaza influida por enormes concentraciones de masa, como el conocido Gran Atractor. Detectar nuevas agrupaciones detrás del plano galáctico ayuda a explicar pequeñas discrepancias en esas trayectorias. La estructura recién identificada parece extenderse a lo largo de cientos de millones de años luz. No es un objeto compacto, sino una región de alta densidad galáctica que había permanecido oculta por pura geometría y opacidad interestelar. Es como descubrir una ciudad entera detrás de una montaña que siempre bloqueó nuestra vista. Sin embargo, el hallazgo no fue inmediato ni sencillo. Los datos debieron filtrarse cuidadosamente para separar señales reales de ruido instrumental. El plano galáctico está saturado de fuentes brillantes y emisiones difusas. Diferenciar una galaxia distante de una estrella cercana requiere algoritmos sofisticados y confirmaciones cruzadas. Este descubrimiento también tiene implicaciones cosmológicas. Si existen más estructuras escondidas en la zona de evitación, nuestros mapas de densidad de materia podrían estar incompletos. Eso afectaría modelos sobre la expansión del universo y la distribución de materia oscura a gran escala. Lo inquietante no es que haya algo allí. Lo inquietante es que hasta hace poco no sabíamos que estaba. Durante generaciones aceptamos un vacío artificial en nuestros catálogos celestes. Ahora, ese vacío comienza a llenarse con formas, distancias y masas concretas. La zona de evitación
ya no es una frontera infranqueable. Es un desafío técnico que empieza a superarse. Cada nueva observación reduce el área desconocida y revela que el universo, incluso en nuestras cercanías cósmicas, sigue guardando secretos. Tal vez lo más revelador sea esto. No descubrimos una estructura nueva porque haya aparecido, sino porque aprendimos a mirar de otra manera. Cambiamos la longitud de onda, afinamos los instrumentos y el vacío se transformó en una red vibrante de galaxias. Y mientras los telescopios continúan explorando esa franja antes prohibida, una pregunta permanece abierta. ¿Cuántas otras estructuras colosales siguen ocultas detrás del polvo, esperando a que ajustemos, una vez más, nuestra forma de observar el cosmos? En la zona de evitación de nuestra galaxia se oculta una estructura que acaban de detectar. Durante décadas, esa franja del cielo fue un vacío incómodo en nuestros mapas. No porque no hubiera nada allí, sino porque el polvo y las estrellas del plano galáctico bloqueaban casi toda la luz visible. La llamada zona de evitación atraviesa el disco de la Vía Láctea como una cicatriz brillante. Desde la Tierra, mirar en esa dirección es como intentar observar un paisaje a través de una tormenta de arena. Las nubes interestelares absorben y dispersan la radiación óptica, ocultando galaxias enteras que podrían estar justo detrás. Pero la astronomía moderna no depende solo de la luz visible. Radiotelescopios y observatorios infrarrojos han comenzado a perforar ese velo. Al analizar emisiones en longitudes de onda que atraviesan el polvo, los investigadores han identificado una concentración masiva de galaxias previamente invisibles. No se trata de un simple cúmulo aislado, sino de una estructura extensa que podría estar conectada a filamentos cósmicos de gran escala. Algunos datos provienen de estudios de radio que detectan la línea de hidrógeno neutro. Otros se apoyan en cartografías infrarrojas realizadas por misiones como Wide Field Infrared Survey Explorer, capaz de observar regiones donde los telescopios ópticos fallan. Combinando estas observaciones, los astrónomos han reconstruido una región que antes era, literalmente, un punto ciego. ¿Por qué es importante? Porque la distribución de galaxias no es aleatoria. Forma parte de la red cósmica, un entramado de filamentos y vacíos que define la arquitectura del universo. Si una estructura masiva estaba escondida tras la zona de evitación, podría alterar nuestra comprensión del flujo gravitatorio local. De hecho, el movimiento de nuestra propia galaxia no es perfectamente uniforme. La Vía Láctea se desplaza influida por enormes concentraciones de masa, como el conocido Gran Atractor. Detectar nuevas agrupaciones detrás del plano galáctico ayuda a explicar pequeñas discrepancias en esas trayectorias. La estructura recién identificada parece extenderse a lo largo de cientos de millones de años luz. No es un objeto compacto, sino una región de alta densidad galáctica que había permanecido oculta por pura geometría y opacidad interestelar. Es como descubrir una ciudad entera detrás de una montaña que siempre bloqueó nuestra vista. Sin embargo, el hallazgo no fue inmediato ni sencillo. Los datos debieron filtrarse cuidadosamente para separar señales reales de ruido instrumental. El plano galáctico está saturado de fuentes brillantes y emisiones difusas. Diferenciar una galaxia distante de una estrella cercana requiere algoritmos sofisticados y confirmaciones cruzadas. Este descubrimiento también tiene implicaciones cosmológicas. Si existen más estructuras escondidas en la zona de evitación, nuestros mapas de densidad de materia podrían estar incompletos.
Eso afectaría modelos sobre la expansión del universo y la distribución de materia oscura a gran escala. Lo inquietante no es que haya algo allí. Lo inquietante es que hasta hace poco no sabíamos que estaba. Durante generaciones aceptamos un vacío artificial en nuestros catálogos celestes. Ahora, ese vacío comienza a llenarse con formas, distancias y masas concretas. La zona de evitación ya no es una frontera infranqueable. Es un desafío técnico que empieza a superarse. Cada nueva observación reduce el área desconocida y revela que el universo, incluso en nuestras cercanías cósmicas, sigue guardando secretos. Tal vez lo más revelador sea esto. No descubrimos una estructura nueva porque haya aparecido, sino porque aprendimos a mirar de otra manera. Cambiamos la longitud de onda, afinamos los instrumentos y el vacío se transformó en una red vibrante de galaxias. Y mientras los telescopios continúan explorando esa franja antes prohibida, una pregunta permanece abierta. ¿Cuántas otras estructuras colosales siguen ocultas detrás del polvo, esperando a que ajustemos, una vez más, nuestra forma de observar el cosmos? En la zona de evitación de nuestra galaxia se oculta una estructura que acaban de detectar. Durante décadas, esa franja del cielo fue un vacío incómodo en nuestros mapas. No porque no hubiera nada allí, sino porque el polvo y las estrellas del plano galáctico bloqueaban casi toda la luz visible. La llamada zona de evitación atraviesa el disco de la Vía Láctea como una cicatriz brillante. Desde la Tierra, mirar en esa dirección es como intentar observar un paisaje a través de una tormenta de arena. Las nubes interestelares absorben y dispersan la radiación óptica, ocultando galaxias enteras que podrían estar justo detrás. Pero la astronomía moderna no depende solo de la luz visible. Radiotelescopios y observatorios infrarrojos han comenzado a perforar ese velo. Al analizar emisiones en longitudes de onda que atraviesan el polvo, los investigadores han identificado una concentración masiva de galaxias previamente invisibles. No se trata de un simple cúmulo aislado, sino de una estructura extensa que podría estar conectada a filamentos cósmicos de gran escala. Algunos datos provienen de estudios de radio que detectan la línea de hidrógeno neutro. Otros se apoyan en cartografías infrarrojas realizadas por misiones como Wide Field Infrared Survey Explorer, capaz de observar regiones donde los telescopios ópticos fallan. Combinando estas observaciones, los astrónomos han reconstruido una región que antes era, literalmente, un punto ciego. ¿Por qué es importante? Porque la distribución de galaxias no es aleatoria. Forma parte de la red cósmica, un entramado de filamentos y vacíos que define la arquitectura del universo. Si una estructura masiva estaba escondida tras la zona de evitación, podría alterar nuestra comprensión del flujo gravitatorio local. De hecho, el movimiento de nuestra propia galaxia no es perfectamente uniforme. La Vía Láctea se desplaza influida por enormes concentraciones de masa, como el conocido Gran Atractor. Detectar nuevas agrupaciones detrás del plano galáctico ayuda a explicar pequeñas discrepancias en esas trayectorias. La estructura recién identificada parece extenderse a lo largo de cientos de millones de años luz. No es un objeto compacto, sino una región de alta densidad galáctica que había permanecido oculta por pura geometría y opacidad interestelar. Es como descubrir una ciudad entera detrás de una montaña que siempre bloqueó nuestra vista. Sin embargo, el hallazgo no fue inmediato ni sencillo. Los datos debieron filtrarse cuidadosamente para separar señales reales de ruido instrumental.
el plano galáctico está saturado de fuentes brillantes y emisiones difusas. Diferenciar una galaxia distante de una estrella cercana requiere algoritmos sofisticados y confirmaciones cruzadas. Este descubrimiento también tiene implicaciones cosmológicas. Si existen más estructuras escondidas en la zona de evitación, nuestros mapas de densidad de materia podrían estar incompletos. Eso afectaría modelos sobre la expansión del universo y la distribución de materia oscura a gran escala. Lo inquietante no es que haya algo allí. Lo inquietante es que hasta hace poco no sabíamos que estaba. Durante generaciones aceptamos un vacío artificial en nuestros catálogos celestes. Ahora, ese vacío comienza a llenarse con formas, distancias y masas concretas. La zona de evitación ya no es una frontera infranqueable. Es un desafío técnico que empieza a superarse. Cada nueva observación reduce el área desconocida y revela que el universo, incluso en nuestras cercanías cósmicas, sigue guardando secretos. Tal vez lo más revelador sea esto. No descubrimos una estructura nueva porque haya aparecido, sino porque aprendimos a mirar de otra manera. Cambiamos la longitud de onda, afinamos los instrumentos y el vacío se transformó en una red vibrante de galaxias. Y mientras los telescopios continúan explorando esa franja antes prohibida, una pregunta permanece abierta. ¿Cuántas otras estructuras colosales siguen ocultas detrás del polvo, esperando a que ajustemos, una vez más, nuestra forma de observar el cosmos? En la zona de evitación de nuestra galaxia se oculta una estructura que acaban de detectar. Durante décadas, esa franja del cielo fue un vacío incómodo en nuestros mapas. No porque no hubiera nada allí, sino porque el polvo y las estrellas del plano galáctico bloqueaban casi toda la luz visible. La llamada zona de evitación atraviesa el disco de la Vía Láctea como una cicatriz brillante. Desde la Tierra, mirar en esa dirección es como intentar observar un paisaje a través de una tormenta de arena. Las nubes interestelares absorben y dispersan la radiación óptica, ocultando galaxias enteras que podrían estar justo detrás. Pero la astronomía moderna no depende solo de la luz visible. Radiotelescopios y observatorios infrarrojos han comenzado a perforar ese velo. Al analizar emisiones en longitudes de onda que atraviesan el polvo, los investigadores han identificado una concentración masiva de galaxias previamente invisibles. No se trata de un simple cúmulo aislado, sino de una estructura extensa que podría estar conectada a filamentos cósmicos de gran escala. Algunos datos provienen de estudios de radio que detectan la línea de hidrógeno neutro. Otros se apoyan en cartografías infrarrojas realizadas por misiones como Wide Field Infrared Survey Explorer, capaz de observar regiones donde los telescopios ópticos fallan. Combinando estas observaciones, los astrónomos han reconstruido una región que antes era, literalmente, un punto ciego. ¿Por qué es importante? Porque la distribución de galaxias no es aleatoria. Forma parte de la red cósmica, un entramado de filamentos y vacíos que define la arquitectura del universo. Si una estructura masiva estaba escondida tras la zona de evitación, podría alterar nuestra comprensión del flujo gravitatorio local. De hecho, el movimiento de nuestra propia galaxia no es perfectamente uniforme. La Vía Láctea se desplaza influida por enormes concentraciones de masa, como el conocido Gran Atractor. Detectar nuevas agrupaciones detrás del plano galáctico ayuda a explicar pequeñas discrepancias en esas trayectorias. La estructura recién identificada parece extenderse a lo largo de cientos de millones de años luz.
no es un objeto compacto, sino una región de alta densidad galáctica que había permanecido oculta por pura geometría y opacidad interestelar. Es como descubrir una ciudad entera detrás de una montaña que siempre bloqueó nuestra vista. Sin embargo, el hallazgo no fue inmediato ni sencillo. Los datos debieron filtrarse cuidadosamente para separar señales reales de ruido instrumental. El plano galáctico está saturado de fuentes brillantes y emisiones difusas. Diferenciar una galaxia distante de una estrella cercana requiere algoritmos sofisticados y confirmaciones cruzadas. Este descubrimiento también tiene implicaciones cosmológicas. Si existen más estructuras escondidas en la zona de evitación, nuestros mapas de densidad de materia podrían estar incompletos. Eso afectaría modelos sobre la expansión del universo y la distribución de materia oscura a gran escala. Lo inquietante no es que haya algo allí. Lo inquietante es que hasta hace poco no sabíamos que estaba. Durante generaciones aceptamos un vacío artificial en nuestros catálogos celestes. Ahora, ese vacío comienza a llenarse con formas, distancias y masas concretas. La zona de evitación ya no es una frontera infranqueable. Es un desafío técnico que empieza a superarse. Cada nueva observación reduce el área desconocida y revela que el universo, incluso en nuestras cercanías cósmicas, sigue guardando secretos. Tal vez lo más revelador sea esto. No descubrimos una estructura nueva porque haya aparecido, sino porque aprendimos a mirar de otra manera. Cambiamos la longitud de onda, afinamos los instrumentos y el vacío se transformó en una red vibrante de galaxias. Y mientras los telescopios continúan explorando esa franja antes prohibida, una pregunta permanece abierta. ¿Cuántas otras estructuras colosales siguen ocultas detrás del polvo, esperando a que ajustemos, una vez más, nuestra forma de observar el cosmos? En la zona de evitación de nuestra galaxia se oculta una estructura que acaban de detectar. Durante décadas, esa franja del cielo fue un vacío incómodo en nuestros mapas. No porque no hubiera nada allí, sino porque el polvo y las estrellas del plano galáctico bloqueaban casi toda la luz visible. La llamada zona de evitación atraviesa el disco de la Vía Láctea como una cicatriz brillante. Desde la Tierra, mirar en esa dirección es como intentar observar un paisaje a través de una tormenta de arena. Las nubes interestelares absorben y dispersan la radiación óptica, ocultando galaxias enteras que podrían estar justo detrás. Pero la astronomía moderna no depende solo de la luz visible. Radiotelescopios y observatorios infrarrojos han comenzado a perforar ese velo. Al analizar emisiones en longitudes de onda que atraviesan el polvo, los investigadores han identificado una concentración masiva de galaxias previamente invisibles. No se trata de un simple cúmulo aislado, sino de una estructura extensa que podría estar conectada a filamentos cósmicos de gran escala. Algunos datos provienen de estudios de radio que detectan la línea de hidrógeno neutro. Otros se apoyan en cartografías infrarrojas realizadas por misiones como Wide Field Infrared Survey Explorer, capaz de observar regiones donde los telescopios ópticos fallan. Combinando estas observaciones, los astrónomos han reconstruido una región que antes era, literalmente, un punto ciego. ¿Por qué es importante? Porque la distribución de galaxias no es aleatoria. Forma parte de la red cósmica, un entramado de filamentos y vacíos que define la arquitectura del universo. Si una estructura masiva estaba escondida tras la zona de evitación, podría alterar nuestra comprensión del flujo gravitatorio local. De hecho,
el movimiento de nuestra propia galaxia no es perfectamente uniforme. La Vía Láctea se desplaza influida por enormes concentraciones de masa, como el conocido Gran Atractor. Detectar nuevas agrupaciones detrás del plano galáctico ayuda a explicar pequeñas discrepancias en esas trayectorias. La estructura recién identificada parece extenderse a lo largo de cientos de millones de años luz. No es un objeto compacto, sino una región de alta densidad galáctica que había permanecido oculta por pura geometría y opacidad interestelar. Es como descubrir una ciudad entera detrás de una montaña que siempre bloqueó nuestra vista. Sin embargo, el hallazgo no fue inmediato ni sencillo. Los datos debieron filtrarse cuidadosamente para separar señales reales de ruido instrumental. El plano galáctico está saturado de fuentes brillantes y emisiones difusas. Diferenciar una galaxia distante de una estrella cercana requiere algoritmos sofisticados y confirmaciones cruzadas. Este descubrimiento también tiene implicaciones cosmológicas. Si existen más estructuras escondidas en la zona de evitación, nuestros mapas de densidad de materia podrían estar incompletos. Eso afectaría modelos sobre la expansión del universo y la distribución de materia oscura a gran escala. Lo inquietante no es que haya algo allí. Lo inquietante es que hasta hace poco no sabíamos que estaba. Durante generaciones aceptamos un vacío artificial en nuestros catálogos celestes. Ahora, ese vacío comienza a llenarse con formas, distancias y masas concretas. La zona de evitación ya no es una frontera infranqueable. Es un desafío técnico que empieza a superarse. Cada nueva observación reduce el área desconocida y revela que el universo, incluso en nuestras cercanías cósmicas, sigue guardando secretos. Tal vez lo más revelador sea esto. No descubrimos una estructura nueva porque haya aparecido, sino porque aprendimos a mirar de otra manera. Cambiamos la longitud de onda, afinamos los instrumentos y el vacío se transformó en una red vibrante de galaxias. Y mientras los telescopios continúan explorando esa franja antes prohibida, una pregunta permanece abierta. ¿Cuántas otras estructuras colosales siguen ocultas detrás del polvo, esperando a que ajustemos, una vez más, nuestra forma de observar el cosmos? En la zona de evitación de nuestra galaxia se oculta una estructura que acaban de detectar. Durante décadas, esa franja del cielo fue un vacío incómodo en nuestros mapas. No porque no hubiera nada allí, sino porque el polvo y las estrellas del plano galáctico bloqueaban casi toda la luz visible. La llamada zona de evitación atraviesa el disco de la Vía Láctea como una cicatriz brillante. Desde la Tierra, mirar en esa dirección es como intentar observar un paisaje a través de una tormenta de arena. Las nubes interestelares absorben y dispersan la radiación óptica, ocultando galaxias enteras que podrían estar justo detrás. Pero la astronomía moderna no depende solo de la luz visible. Radiotelescopios y observatorios infrarrojos han comenzado a perforar ese velo. Al analizar emisiones en longitudes de onda que atraviesan el polvo, los investigadores han identificado una concentración masiva de galaxias previamente invisibles. No se trata de un simple cúmulo aislado, sino de una estructura extensa que podría estar conectada a filamentos cósmicos de gran escala. Algunos datos provienen de estudios de radio que detectan la línea de hidrógeno neutro. Otros se apoyan en cartografías infrarrojas realizadas por misiones como Wide Field Infrared Survey Explorer, capaz de observar regiones donde los telescopios ópticos fallan. Combinando estas observaciones,
los astrónomos han reconstruido una región que antes era, literalmente, un punto ciego. ¿Por qué es importante? Porque la distribución de galaxias no es aleatoria. Forma parte de la red cósmica, un entramado de filamentos y vacíos que define la arquitectura del universo. Si una estructura masiva estaba escondida tras la zona de evitación, podría alterar nuestra comprensión del flujo gravitatorio local. De hecho, el movimiento de nuestra propia galaxia no es perfectamente uniforme. La Vía Láctea se desplaza influida por enormes concentraciones de masa, como el conocido Gran Atractor. Detectar nuevas agrupaciones detrás del plano galáctico ayuda a explicar pequeñas discrepancias en esas trayectorias. La estructura recién identificada parece extenderse a lo largo de cientos de millones de años luz. No es un objeto compacto, sino una región de alta densidad galáctica que había permanecido oculta por pura geometría y opacidad interestelar. Es como descubrir una ciudad entera detrás de una montaña que siempre bloqueó nuestra vista. Sin embargo, el hallazgo no fue inmediato ni sencillo. Los datos debieron filtrarse cuidadosamente para separar señales reales de ruido instrumental. El plano galáctico está saturado de fuentes brillantes y emisiones difusas. Diferenciar una galaxia distante de una estrella cercana requiere algoritmos sofisticados y confirmaciones cruzadas. Este descubrimiento también tiene implicaciones cosmológicas. Si existen más estructuras escondidas en la zona de evitación, nuestros mapas de densidad de materia podrían estar incompletos. Eso afectaría modelos sobre la expansión del universo y la distribución de materia oscura a gran escala. Lo inquietante no es que haya algo allí. Lo inquietante es que hasta hace poco no sabíamos que estaba. Durante generaciones aceptamos un vacío artificial en nuestros catálogos celestes. Ahora, ese vacío comienza a llenarse con formas, distancias y masas concretas. La zona de evitación ya no es una frontera infranqueable. Es un desafío técnico que empieza a superarse. Cada nueva observación reduce el área desconocida y revela que el universo, incluso en nuestras cercanías cósmicas, sigue guardando secretos. Tal vez lo más revelador sea esto. No descubrimos una estructura nueva porque haya aparecido, sino porque aprendimos a mirar de otra manera. Cambiamos la longitud de onda, afinamos los instrumentos y el vacío se transformó en una red vibrante de galaxias. Y mientras los telescopios continúan explorando esa franja antes prohibida, una pregunta permanece abierta. ¿Cuántas otras estructuras colosales siguen ocultas detrás del polvo, esperando a que ajustemos, una vez más, nuestra forma de observar el cosmos? En la zona de evitación de nuestra galaxia se oculta una estructura que acaban de detectar. Durante décadas, esa franja del cielo fue un vacío incómodo en nuestros mapas. No porque no hubiera nada allí, sino porque el polvo y las estrellas del plano galáctico bloqueaban casi toda la luz visible. La llamada zona de evitación atraviesa el disco de la Vía Láctea como una cicatriz brillante. Desde la Tierra, mirar en esa dirección es como intentar observar un paisaje a través de una tormenta de arena. Las nubes interestelares absorben y dispersan la radiación óptica, ocultando galaxias enteras que podrían estar justo detrás. Pero la astronomía moderna no depende solo de la luz visible. Radiotelescopios y observatorios infrarrojos han comenzado a perforar ese velo. Al analizar emisiones en longitudes de onda que atraviesan el polvo, los investigadores han identificado una concentración masiva de galaxias previamente invisibles. No se trata de un simple cúmulo aislado,
sino de una estructura extensa que podría estar conectada a filamentos cósmicos de gran escala. Algunos datos provienen de estudios de radio que detectan la línea de hidrógeno neutro. Otros se apoyan en cartografías infrarrojas realizadas por misiones como Wide Field Infrared Survey Explorer, capaz de observar regiones donde los telescopios ópticos fallan. Combinando estas observaciones, los astrónomos han reconstruido una región que antes era, literalmente, un punto ciego. ¿Por qué es importante? Porque la distribución de galaxias no es aleatoria. Forma parte de la red cósmica, un entramado de filamentos y vacíos que define la arquitectura del universo. Si una estructura masiva estaba escondida tras la zona de evitación, podría alterar nuestra comprensión del flujo gravitatorio local. De hecho, el movimiento de nuestra propia galaxia no es perfectamente uniforme. La Vía Láctea se desplaza influida por enormes concentraciones de masa, como el conocido Gran Atractor. Detectar nuevas agrupaciones detrás del plano galáctico ayuda a explicar pequeñas discrepancias en esas trayectorias. La estructura recién identificada parece extenderse a lo largo de cientos de millones de años luz. No es un objeto compacto, sino una región de alta densidad galáctica que había permanecido oculta por pura geometría y opacidad interestelar. Es como descubrir una ciudad entera detrás de una montaña que siempre bloqueó nuestra vista. Sin embargo, el hallazgo no fue inmediato ni sencillo. Los datos debieron filtrarse cuidadosamente para separar señales reales de ruido instrumental. El plano galáctico está saturado de fuentes brillantes y emisiones difusas. Diferenciar una galaxia distante de una estrella cercana requiere algoritmos sofisticados y confirmaciones cruzadas. Este descubrimiento también tiene implicaciones cosmológicas. Si existen más estructuras escondidas en la zona de evitación, nuestros mapas de densidad de materia podrían estar incompletos. Eso afectaría modelos sobre la expansión del universo y la distribución de materia oscura a gran escala. Lo inquietante no es que haya algo allí. Lo inquietante es que hasta hace poco no sabíamos que estaba. Durante generaciones aceptamos un vacío artificial en nuestros catálogos celestes. Ahora, ese vacío comienza a llenarse con formas, distancias y masas concretas. La zona de evitación ya no es una frontera infranqueable. Es un desafío técnico que empieza a superarse. Cada nueva observación reduce el área desconocida y revela que el universo, incluso en nuestras cercanías cósmicas, sigue guardando secretos. Tal vez lo más revelador sea esto. No descubrimos una estructura nueva porque haya aparecido, sino porque aprendimos a mirar de otra manera. Cambiamos la longitud de onda, afinamos los instrumentos y el vacío se transformó en una red vibrante de galaxias. Y mientras los telescopios continúan explorando esa franja antes prohibida, una pregunta permanece abierta. ¿Cuántas otras estructuras colosales siguen ocultas detrás del polvo, esperando a que ajustemos, una vez más, nuestra forma de observar el cosmos? En la zona de evitación de nuestra galaxia se oculta una estructura que acaban de detectar. Durante décadas, esa franja del cielo fue un vacío incómodo en nuestros mapas. No porque no hubiera nada allí, sino porque el polvo y las estrellas del plano galáctico bloqueaban casi toda la luz visible. La llamada zona de evitación atraviesa el disco de la Vía Láctea como una cicatriz brillante. Desde la Tierra, mirar en esa dirección es como intentar observar un paisaje a través de una tormenta de arena. Las nubes interestelares absorben y dispersan la radiación óptica,
ocultando galaxias enteras que podrían estar justo detrás. Pero la astronomía moderna no depende solo de la luz visible. Radiotelescopios y observatorios infrarrojos han comenzado a perforar ese velo. Al analizar emisiones en longitudes de onda que atraviesan el polvo, los investigadores han identificado una concentración masiva de galaxias previamente invisibles. No se trata de un simple cúmulo aislado, sino de una estructura extensa que podría estar conectada a filamentos cósmicos de gran escala. Algunos datos provienen de estudios de radio que detectan la línea de hidrógeno neutro. Otros se apoyan en cartografías infrarrojas realizadas por misiones como Wide Field Infrared Survey Explorer, capaz de observar regiones donde los telescopios ópticos fallan. Combinando estas observaciones, los astrónomos han reconstruido una región que antes era, literalmente, un punto ciego. ¿Por qué es importante? Porque la distribución de galaxias no es aleatoria. Forma parte de la red cósmica, un entramado de filamentos y vacíos que define la arquitectura del universo. Si una estructura masiva estaba escondida tras la zona de evitación, podría alterar nuestra comprensión del flujo gravitatorio local. De hecho, el movimiento de nuestra propia galaxia no es perfectamente uniforme. La Vía Láctea se desplaza influida por enormes concentraciones de masa, como el conocido Gran Atractor. Detectar nuevas agrupaciones detrás del plano galáctico ayuda a explicar pequeñas discrepancias en esas trayectorias. La estructura recién identificada parece extenderse a lo largo de cientos de millones de años luz. No es un objeto compacto, sino una región de alta densidad galáctica que había permanecido oculta por pura geometría y opacidad interestelar. Es como descubrir una ciudad entera detrás de una montaña que siempre bloqueó nuestra vista. Sin embargo, el hallazgo no fue inmediato ni sencillo. Los datos debieron filtrarse cuidadosamente para separar señales reales de ruido instrumental. El plano galáctico está saturado de fuentes brillantes y emisiones difusas. Diferenciar una galaxia distante de una estrella cercana requiere algoritmos sofisticados y confirmaciones cruzadas. Este descubrimiento también tiene implicaciones cosmológicas. Si existen más estructuras escondidas en la zona de evitación, nuestros mapas de densidad de materia podrían estar incompletos. Eso afectaría modelos sobre la expansión del universo y la distribución de materia oscura a gran escala. Lo inquietante no es que haya algo allí. Lo inquietante es que hasta hace poco no sabíamos que estaba. Durante generaciones aceptamos un vacío artificial en nuestros catálogos celestes. Ahora, ese vacío comienza a llenarse con formas, distancias y masas concretas. La zona de evitación ya no es una frontera infranqueable. Es un desafío técnico que empieza a superarse. Cada nueva observación reduce el área desconocida y revela que el universo, incluso en nuestras cercanías cósmicas, sigue guardando secretos. Tal vez lo más revelador sea esto. No descubrimos una estructura nueva porque haya aparecido, sino porque aprendimos a mirar de otra manera. Cambiamos la longitud de onda, afinamos los instrumentos y el vacío se transformó en una red vibrante de galaxias. Y mientras los telescopios continúan explorando esa franja antes prohibida, una pregunta permanece abierta. ¿Cuántas otras estructuras colosales siguen ocultas detrás del polvo, esperando a que ajustemos, una vez más, nuestra forma de observar el cosmos? En la zona de evitación de nuestra galaxia se oculta una estructura que acaban de detectar. Durante décadas, esa franja del cielo fue un vacío incómodo en nuestros mapas.
no porque no hubiera nada allí, sino porque el polvo y las estrellas del plano galáctico bloqueaban casi toda la luz visible. La llamada zona de evitación atraviesa el disco de la Vía Láctea como una cicatriz brillante. Desde la Tierra, mirar en esa dirección es como intentar observar un paisaje a través de una tormenta de arena. Las nubes interestelares absorben y dispersan la radiación óptica, ocultando galaxias enteras que podrían estar justo detrás. Pero la astronomía moderna no depende solo de la luz visible. Radiotelescopios y observatorios infrarrojos han comenzado a perforar ese velo. Al analizar emisiones en longitudes de onda que atraviesan el polvo, los investigadores han identificado una concentración masiva de galaxias previamente invisibles. No se trata de un simple cúmulo aislado, sino de una estructura extensa que podría estar conectada a filamentos cósmicos de gran escala. Algunos datos provienen de estudios de radio que detectan la línea de hidrógeno neutro. Otros se apoyan en cartografías infrarrojas realizadas por misiones como Wide Field Infrared Survey Explorer, capaz de observar regiones donde los telescopios ópticos fallan. Combinando estas observaciones, los astrónomos han reconstruido una región que antes era, literalmente, un punto ciego. ¿Por qué es importante? Porque la distribución de galaxias no es aleatoria. Forma parte de la red cósmica, un entramado de filamentos y vacíos que define la arquitectura del universo. Si una estructura masiva estaba escondida tras la zona de evitación, podría alterar nuestra comprensión del flujo gravitatorio local. De hecho, el movimiento de nuestra propia galaxia no es perfectamente uniforme. La Vía Láctea se desplaza influida por enormes concentraciones de masa, como el conocido Gran Atractor. Detectar nuevas agrupaciones detrás del plano galáctico ayuda a explicar pequeñas discrepancias en esas trayectorias. La estructura recién identificada parece extenderse a lo largo de cientos de millones de años luz. No es un objeto compacto, sino una región de alta densidad galáctica que había permanecido oculta por pura geometría y opacidad interestelar. Es como descubrir una ciudad entera detrás de una montaña que siempre bloqueó nuestra vista. Sin embargo, el hallazgo no fue inmediato ni sencillo. Los datos debieron filtrarse cuidadosamente para separar señales reales de ruido instrumental. El plano galáctico está saturado de fuentes brillantes y emisiones difusas. Diferenciar una galaxia distante de una estrella cercana requiere algoritmos sofisticados y confirmaciones cruzadas. Este descubrimiento también tiene implicaciones cosmológicas. Si existen más estructuras escondidas en la zona de evitación, nuestros mapas de densidad de materia podrían estar incompletos. Eso afectaría modelos sobre la expansión del universo y la distribución de materia oscura a gran escala. Lo inquietante no es que haya algo allí. Lo inquietante es que hasta hace poco no sabíamos que estaba. Durante generaciones aceptamos un vacío artificial en nuestros catálogos celestes. Ahora, ese vacío comienza a llenarse con formas, distancias y masas concretas. La zona de evitación ya no es una frontera infranqueable. Es un desafío técnico que empieza a superarse. Cada nueva observación reduce el área desconocida y revela que el universo, incluso en nuestras cercanías cósmicas, sigue guardando secretos. Tal vez lo más revelador sea esto. No descubrimos una estructura nueva porque haya aparecido, sino porque aprendimos a mirar de otra manera. Cambiamos la longitud de onda, afinamos los instrumentos y el vacío se transformó en una red vibrante de galaxias. Y mientras los telescopios continúan explorando esa franja antes prohibida,
una pregunta permanece abierta. ¿Cuántas otras estructuras colosales siguen ocultas detrás del polvo, esperando a que ajustemos, una vez más, nuestra forma de observar el cosmos? En la zona de evitación de nuestra galaxia se oculta una estructura que acaban de detectar. Durante décadas, esa franja del cielo fue un vacío incómodo en nuestros mapas. No porque no hubiera nada allí, sino porque el polvo y las estrellas del plano galáctico bloqueaban casi toda la luz visible. La llamada zona de evitación atraviesa el disco de la Vía Láctea como una cicatriz brillante. Desde la Tierra, mirar en esa dirección es como intentar observar un paisaje a través de una tormenta de arena. Las nubes interestelares absorben y dispersan la radiación óptica, ocultando galaxias enteras que podrían estar justo detrás. Pero la astronomía moderna no depende solo de la luz visible. Radiotelescopios y observatorios infrarrojos han comenzado a perforar ese velo. Al analizar emisiones en longitudes de onda que atraviesan el polvo, los investigadores han identificado una concentración masiva de galaxias previamente invisibles. No se trata de un simple cúmulo aislado, sino de una estructura extensa que podría estar conectada a filamentos cósmicos de gran escala. Algunos datos provienen de estudios de radio que detectan la línea de hidrógeno neutro. Otros se apoyan en cartografías infrarrojas realizadas por misiones como Wide Field Infrared Survey Explorer, capaz de observar regiones donde los telescopios ópticos fallan. Combinando estas observaciones, los astrónomos han reconstruido una región que antes era, literalmente, un punto ciego. ¿Por qué es importante? Porque la distribución de galaxias no es aleatoria. Forma parte de la red cósmica, un entramado de filamentos y vacíos que define la arquitectura del universo. Si una estructura masiva estaba escondida tras la zona de evitación, podría alterar nuestra comprensión del flujo gravitatorio local. De hecho, el movimiento de nuestra propia galaxia no es perfectamente uniforme. La Vía Láctea se desplaza influida por enormes concentraciones de masa, como el conocido Gran Atractor. Detectar nuevas agrupaciones detrás del plano galáctico ayuda a explicar pequeñas discrepancias en esas trayectorias. La estructura recién identificada parece extenderse a lo largo de cientos de millones de años luz. No es un objeto compacto, sino una región de alta densidad galáctica que había permanecido oculta por pura geometría y opacidad interestelar. Es como descubrir una ciudad entera detrás de una montaña que siempre bloqueó nuestra vista. Sin embargo, el hallazgo no fue inmediato ni sencillo. Los datos debieron filtrarse cuidadosamente para separar señales reales de ruido instrumental. El plano galáctico está saturado de fuentes brillantes y emisiones difusas. Diferenciar una galaxia distante de una estrella cercana requiere algoritmos sofisticados y confirmaciones cruzadas. Este descubrimiento también tiene implicaciones cosmológicas. Si existen más estructuras escondidas en la zona de evitación, nuestros mapas de densidad de materia podrían estar incompletos. Eso afectaría modelos sobre la expansión del universo y la distribución de materia oscura a gran escala. Lo inquietante no es que haya algo allí. Lo inquietante es que hasta hace poco no sabíamos que estaba. Durante generaciones aceptamos un vacío artificial en nuestros catálogos celestes. Ahora, ese vacío comienza a llenarse con formas, distancias y masas concretas. La zona de evitación ya no es una frontera infranqueable. Es un desafío técnico que empieza a superarse. Cada nueva observación reduce el área desconocida y revela que el universo,
incluso en nuestras cercanías cósmicas, sigue guardando secretos. Tal vez lo más revelador sea esto. No descubrimos una estructura nueva porque haya aparecido, sino porque aprendimos a mirar de otra manera. Cambiamos la longitud de onda, afinamos los instrumentos y el vacío se transformó en una red vibrante de galaxias. Y mientras los telescopios continúan explorando esa franja antes prohibida, una pregunta permanece abierta. ¿Cuántas otras estructuras colosales siguen ocultas detrás del polvo, esperando a que ajustemos, una vez más, nuestra forma de observar el cosmos? En la zona de evitación de nuestra galaxia se oculta una estructura que acaban de detectar. Durante décadas, esa franja del cielo fue un vacío incómodo en nuestros mapas. No porque no hubiera nada allí, sino porque el polvo y las estrellas del plano galáctico bloqueaban casi toda la luz visible. La llamada zona de evitación atraviesa el disco de la Vía Láctea como una cicatriz brillante. Desde la Tierra, mirar en esa dirección es como intentar observar un paisaje a través de una tormenta de arena. Las nubes interestelares absorben y dispersan la radiación óptica, ocultando galaxias enteras que podrían estar justo detrás. Pero la astronomía moderna no depende solo de la luz visible. Radiotelescopios y observatorios infrarrojos han comenzado a perforar ese velo. Al analizar emisiones en longitudes de onda que atraviesan el polvo, los investigadores han identificado una concentración masiva de galaxias previamente invisibles. No se trata de un simple cúmulo aislado, sino de una estructura extensa que podría estar conectada a filamentos cósmicos de gran escala. Algunos datos provienen de estudios de radio que detectan la línea de hidrógeno neutro. Otros se apoyan en cartografías infrarrojas realizadas por misiones como Wide Field Infrared Survey Explorer, capaz de observar regiones donde los telescopios ópticos fallan. Combinando estas observaciones, los astrónomos han reconstruido una región que antes era, literalmente, un punto ciego. ¿Por qué es importante? Porque la distribución de galaxias no es aleatoria. Forma parte de la red cósmica, un entramado de filamentos y vacíos que define la arquitectura del universo. Si una estructura masiva estaba escondida tras la zona de evitación, podría alterar nuestra comprensión del flujo gravitatorio local. De hecho, el movimiento de nuestra propia galaxia no es perfectamente uniforme. La Vía Láctea se desplaza influida por enormes concentraciones de masa, como el conocido Gran Atractor. Detectar nuevas agrupaciones detrás del plano galáctico ayuda a explicar pequeñas discrepancias en esas trayectorias. La estructura recién identificada parece extenderse a lo largo de cientos de millones de años luz. No es un objeto compacto, sino una región de alta densidad galáctica que había permanecido oculta por pura geometría y opacidad interestelar. Es como descubrir una ciudad entera detrás de una montaña que siempre bloqueó nuestra vista. Sin embargo, el hallazgo no fue inmediato ni sencillo. Los datos debieron filtrarse cuidadosamente para separar señales reales de ruido instrumental. El plano galáctico está saturado de fuentes brillantes y emisiones difusas. Diferenciar una galaxia distante de una estrella cercana requiere algoritmos sofisticados y confirmaciones cruzadas. Este descubrimiento también tiene implicaciones cosmológicas. Si existen más estructuras escondidas en la zona de evitación, nuestros mapas de densidad de materia podrían estar incompletos. Eso afectaría modelos sobre la expansión del universo y la distribución de materia oscura a gran escala. Lo inquietante no es que haya algo allí. Lo inquietante
es que hasta hace poco no sabíamos que estaba. Durante generaciones aceptamos un vacío artificial en nuestros catálogos celestes. Ahora, ese vacío comienza a llenarse con formas, distancias y masas concretas. La zona de evitación ya no es una frontera infranqueable. Es un desafío técnico que empieza a superarse. Cada nueva observación reduce el área desconocida y revela que el universo, incluso en nuestras cercanías cósmicas, sigue guardando secretos. Tal vez lo más revelador sea esto. No descubrimos una estructura nueva porque haya aparecido, sino porque aprendimos a mirar de otra manera. Cambiamos la longitud de onda, afinamos los instrumentos y el vacío se transformó en una red vibrante de galaxias. Y mientras los telescopios continúan explorando esa franja antes prohibida, una pregunta permanece abierta. ¿Cuántas otras estructuras colosales siguen ocultas detrás del polvo, esperando a que ajustemos, una vez más, nuestra forma de observar el cosmos? En la zona de evitación de nuestra galaxia se oculta una estructura que acaban de detectar. Durante décadas, esa franja del cielo fue un vacío incómodo en nuestros mapas. No porque no hubiera nada allí, sino porque el polvo y las estrellas del plano galáctico bloqueaban casi toda la luz visible. La llamada zona de evitación atraviesa el disco de la Vía Láctea como una cicatriz brillante. Desde la Tierra, mirar en esa dirección es como intentar observar un paisaje a través de una tormenta de arena. Las nubes interestelares absorben y dispersan la radiación óptica, ocultando galaxias enteras que podrían estar justo detrás. Pero la astronomía moderna no depende solo de la luz visible. Radiotelescopios y observatorios infrarrojos han comenzado a perforar ese velo. Al analizar emisiones en longitudes de onda que atraviesan el polvo, los investigadores han identificado una concentración masiva de galaxias previamente invisibles. No se trata de un simple cúmulo aislado, sino de una estructura extensa que podría estar conectada a filamentos cósmicos de gran escala. Algunos datos provienen de estudios de radio que detectan la línea de hidrógeno neutro. Otros se apoyan en cartografías infrarrojas realizadas por misiones como Wide Field Infrared Survey Explorer, capaz de observar regiones donde los telescopios ópticos fallan. Combinando estas observaciones, los astrónomos han reconstruido una región que antes era, literalmente, un punto ciego. ¿Por qué es importante? Porque la distribución de galaxias no es aleatoria. Forma parte de la red cósmica, un entramado de filamentos y vacíos que define la arquitectura del universo. Si una estructura masiva estaba escondida tras la zona de evitación, podría alterar nuestra comprensión del flujo gravitatorio local. De hecho, el movimiento de nuestra propia galaxia no es perfectamente uniforme. La Vía Láctea se desplaza influida por enormes concentraciones de masa, como el conocido Gran Atractor. Detectar nuevas agrupaciones detrás del plano galáctico ayuda a explicar pequeñas discrepancias en esas trayectorias. La estructura recién identificada parece extenderse a lo largo de cientos de millones de años luz. No es un objeto compacto, sino una región de alta densidad galáctica que había permanecido oculta por pura geometría y opacidad interestelar. Es como descubrir una ciudad entera detrás de una montaña que siempre bloqueó nuestra vista. Sin embargo, el hallazgo no fue inmediato ni sencillo. Los datos debieron filtrarse cuidadosamente para separar señales reales de ruido instrumental. El plano galáctico está saturado de fuentes brillantes y emisiones difusas. Diferenciar una galaxia distante de una estrella cercana
requiere algoritmos sofisticados y confirmaciones cruzadas. Este descubrimiento también tiene implicaciones cosmológicas. Si existen más estructuras escondidas en la zona de evitación, nuestros mapas de densidad de materia podrían estar incompletos. Eso afectaría modelos sobre la expansión del universo y la distribución de materia oscura a gran escala. Lo inquietante no es que haya algo allí. Lo inquietante es que hasta hace poco no sabíamos que estaba. Durante generaciones aceptamos un vacío artificial en nuestros catálogos celestes. Ahora, ese vacío comienza a llenarse con formas, distancias y masas concretas. La zona de evitación ya no es una frontera infranqueable. Es un desafío técnico que empieza a superarse. Cada nueva observación reduce el área desconocida y revela que el universo, incluso en nuestras cercanías cósmicas, sigue guardando secretos. Tal vez lo más revelador sea esto. No descubrimos una estructura nueva porque haya aparecido, sino porque aprendimos a mirar de otra manera. Cambiamos la longitud de onda, afinamos los instrumentos y el vacío se transformó en una red vibrante de galaxias. Y mientras los telescopios continúan explorando esa franja antes prohibida, una pregunta permanece abierta. ¿Cuántas otras estructuras colosales siguen ocultas detrás del polvo, esperando a que ajustemos, una vez más, nuestra forma de observar el cosmos? En la zona de evitación de nuestra galaxia se oculta una estructura que acaban de detectar. Durante décadas, esa franja del cielo fue un vacío incómodo en nuestros mapas. No porque no hubiera nada allí, sino porque el polvo y las estrellas del plano galáctico bloqueaban casi toda la luz visible. La llamada zona de evitación atraviesa el disco de la Vía Láctea como una cicatriz brillante. Desde la Tierra, mirar en esa dirección es como intentar observar un paisaje a través de una tormenta de arena. Las nubes interestelares absorben y dispersan la radiación óptica, ocultando galaxias enteras que podrían estar justo detrás. Pero la astronomía moderna no depende solo de la luz visible. Radiotelescopios y observatorios infrarrojos han comenzado a perforar ese velo. Al analizar emisiones en longitudes de onda que atraviesan el polvo, los investigadores han identificado una concentración masiva de galaxias previamente invisibles. No se trata de un simple cúmulo aislado, sino de una estructura extensa que podría estar conectada a filamentos cósmicos de gran escala. Algunos datos provienen de estudios de radio que detectan la línea de hidrógeno neutro. Otros se apoyan en cartografías infrarrojas realizadas por misiones como Wide Field Infrared Survey Explorer, capaz de observar regiones donde los telescopios ópticos fallan. Combinando estas observaciones, los astrónomos han reconstruido una región que antes era, literalmente, un punto ciego. ¿Por qué es importante? Porque la distribución de galaxias no es aleatoria. Forma parte de la red cósmica, un entramado de filamentos y vacíos que define la arquitectura del universo. Si una estructura masiva estaba escondida tras la zona de evitación, podría alterar nuestra comprensión del flujo gravitatorio local. De hecho, el movimiento de nuestra propia galaxia no es perfectamente uniforme. La Vía Láctea se desplaza influida por enormes concentraciones de masa, como el conocido Gran Atractor. Detectar nuevas agrupaciones detrás del plano galáctico ayuda a explicar pequeñas discrepancias en esas trayectorias. La estructura recién identificada parece extenderse a lo largo de cientos de millones de años luz. No es un objeto compacto, sino una región de alta densidad galáctica que había permanecido oculta por pura geometría y opacidad interestelar.
Es como descubrir una ciudad entera detrás de una montaña que siempre bloqueó nuestra vista. Sin embargo, el hallazgo no fue inmediato ni sencillo. Los datos debieron filtrarse cuidadosamente para separar señales reales de ruido instrumental. El plano galáctico está saturado de fuentes brillantes y emisiones difusas. Diferenciar una galaxia distante de una estrella cercana requiere algoritmos sofisticados y confirmaciones cruzadas. Este descubrimiento también tiene implicaciones cosmológicas. Si existen más estructuras escondidas en la zona de evitación, nuestros mapas de densidad de materia podrían estar incompletos. Eso afectaría modelos sobre la expansión del universo y la distribución de materia oscura a gran escala. Lo inquietante no es que haya algo allí. Lo inquietante es que hasta hace poco no sabíamos que estaba. Durante generaciones aceptamos un vacío artificial en nuestros catálogos celestes. Ahora, ese vacío comienza a llenarse con formas, distancias y masas concretas. La zona de evitación ya no es una frontera infranqueable. Es un desafío técnico que empieza a superarse. Cada nueva observación reduce el área desconocida y revela que el universo, incluso en nuestras cercanías cósmicas, sigue guardando secretos. Tal vez lo más revelador sea esto. No descubrimos una estructura nueva porque haya aparecido, sino porque aprendimos a mirar de otra manera. Cambiamos la longitud de onda, afinamos los instrumentos y el vacío se transformó en una red vibrante de galaxias. Y mientras los telescopios continúan explorando esa franja antes prohibida, una pregunta permanece abierta. ¿Cuántas otras estructuras colosales siguen ocultas detrás del polvo, esperando a que ajustemos, una vez más, nuestra forma de observar el cosmos?